Lo que estás a punto de escuchar realmente pasó. Yo soy Sara Vega y esto es Crímenes Reales, porque detrás de cada caso hay personas reales que merecen ser recordadas. Ok, hoy les voy a contar una historia de un hombre cuyo nombre literalmente es el de un superhéroe de Marvel. Y ojalá que esto fuera lo más raro del caso. Él se llama Wade Wilson. El mismo nombre que Deadpool. No es un apodo que le pusieron en la cárcel. Ese es su nombre real de nacimiento que le pusieron su mamá y su papá. Y por si eso no fuera suficiente, hay gente que dice que hasta se parece físicamente al personaje. Ustedes después me dirán. Pero aquí está la diferencia fundamental entre Wade Wilson, el personaje, y Wade Wilson, el hombre real. Uno es un antihéroe de ficción con cicatrices graciosas y chistes malos. El otro es un asesino condenado a muerte en Florida por matar a 2 mujeres el mismo día. Así que pónganse cómodos porque esta historia tiene de todo. Una infancia rota, un historial criminal larguísimo, 2 asesinatos brutales, tatuajes de supremacía blanca, un intento de fuga, tráfico de drogas en la cárcel, un padre que tuvo que traicionar a su propio hijo para que la justicia pudiera actuar y un grupo de fans que les voy a tener que explicar después porque yo todavía no lo entiendo. Es una locura. Empecemos desde el principio. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en el estado de la Florida. Sus padres eran adolescentes cuando lo tuvieron y desde el primer momento la vida de este niño no arrancó sobre terreno estable. Fue dado en adopción poco después de nacer y creció con su familia adoptiva. Su papá se llama Steve y su mamá Candace Wilson. Ellos vivían en Tallahassee. Ahora, ojo, la adopción no es lo que lo convierte en lo que se convirtió. Hay millones de personas adoptadas que llevan vidas completamente normales y hermosas. Es más, yo tengo 2 primos que son adoptados y sus vidas son normales. Pero en el caso de Wade, la infancia fue claramente turbulenta desde muy temprano. Quienes lo conocieron de niño lo describían como un chico trouble. Esa palabra en inglés que de verdad que no tiene una traducción perfecta, pero básicamente significa problemático, inestable, como con algo oscuro por dentro que no termina de salir bien. Tuvo suspensiones frecuentes en el colegio, agresividad creciente, consumo de droga desde muy joven y encima de todo esto, 4 conmociones cerebrales durante su infancia y adolescencia. 4. Lesiones en la cabeza que años después su propia defensa iba a usar en el juicio para argumentar daño cerebral. Él mismo la citaba como una razón de inestabilidad. Y bueno, ¿era un niño que necesitaba ayuda? Sí, probablemente. ¿La recibió? Al parecer no de forma suficiente. Él pasó por programas de consejería, por rehabilitación, por todos esos intentos de encauzarlo y nada funcionó. Para cuando cumplió 18 años, Wade Wilson ya estaba bien encaminado hacia una vida delictiva. Esto que les voy a decir es importante y quiero que lo tengan en mente mientras escuchan el resto de la historia. Wade Wilson no fue que apareció de la nada. Hubo señales, muchas señales, y el sistema las vio y en varias ocasiones las ignoró o no hizo suficiente con ellas. A ver, en el 2012 empiezan sus primeros registros policiales en el condado de León. Robos, asaltos, delitos con arma de fuego. En noviembre del 2013 lo mandan a prisión por robo y hurto mayor y sale en septiembre del 2014. En el 2015, ya van 3 años, y esto es importante, una mujer lo acusa de agresión sexual y secuestro. Dice que la atacó en el carro después de una fiesta y el jurado lo absuelve. No hay condena. Luego viene algo que a mí me parece fascinante en el peor sentido posible. Wilson se convierte informante de la policía. Su compañero de celda, Brian Winchester, le ofrece $20,000 para matar a su propia esposa. Wilson dijo que después de salir en libertad, recibió $20,000 en un sobre manila blanco para llevar a cabo el ataque. Y Wade Wilson va y se lo cuenta a la policía. Dice que no se sintió bien al respecto. Por cierto, él aparece brevemente en un documental llamado Mr. and Mrs. Murder, dando su declaración al respecto.
O sea, en ese momento este hombre tomó la decisión correcta. Y eso me parece importante mencionarlo, no para justificar todo lo que vino después, sino porque muestra que no era alguien que no podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Él lo sabía, o en algún momento lo supo. En el 2017, de vuelta a la cárcel, esta vez por robar con armas de fuego. Sale en julio del 2018. En febrero del 2019, su exnovia Kelly lo acusa de agresión, de estrangularla, de secuestro y violación. 4 horas después del asalto, Kelly fue a poner la denuncia en la policía y fue interrogada por un detective. La interrogación para mí fue bastante ruda. La manera como el detective le hizo las preguntas se siente como si él ya había tomado la decisión de no creerle. Y lo peor es que ella estaba herida visualmente, acababa de pasar. Tenía heridas en el labio superior se le puso hinchadísimo. Tenía heridas aquí en la barbilla porque el tipo hasta la mordió. Ella dice en un documental de Netflix que pensó que era una buena idea ir a la policía, que era una buena decisión, lo que pensaríamos todos. Pero no fue así. Una semana después del asalto, el mismo detective que le hizo la entrevista a Kelly le pidió a Wade que fuera a la policía para que él también fuera interrogado. Y este interrogatorio fue tan extraño porque se puede ver lo que les dije antes. Este detective ya había tomado la decisión de no creerle a Kelly antes de terminar su investigación de los hechos. Él ya de una vez en su mente, Kelly está mintiendo. En un momento de la interrogación, el detective le dice a Wade: aunque ella sea mi víctima y yo trabajo para ella, yo te tengo que dar a ti la oportunidad de decirme: yo no la violé, yo no la secuestré, yo no le pegué, y tengo que creerte si tú me dices que no le hiciste nada. Así que te pregunto, le dice el detective, ¿tú le hiciste daño a ella? Y Wade, por supuesto, le dice: no, señor, yo no le he hecho nada a ella. Yo no la golpeé, yo no la violé, yo no la secuestré. Yo nunca le he hecho nada a ella desde que la conozco. El detective continúa diciéndole a Wade: sí, yo sé, ella me dijo, él me pegó, él me hizo esto, me hizo lo otro, pero yo todavía no estoy convencido. Yo no dudo de ti. Tú lo estás haciendo muy bien. Tú eres un hombre inteligente. Tú vas por el camino correcto. Al final, sí le tomó pruebas de ADN en la boca con un hisopo y le dijo que sí podía hacerse una prueba de detector de mentiras, y Wade le dijo que no. Y por cualquier razón, el detective dijo: está bien. Al final, este detective cerró el caso sin haber recibido los resultados de la prueba de ADN de Wade. Dijo que no habían pruebas y que era un caso basado en un ella dijo, él dijo, y que no habían testigos, y cerró el caso. Explíquenme. Kelly le rogó al detective que no cerrara el caso. Le dijo: tú eres el detective, se supone que deberías protegerme. Pero él no la escuchó. Cerró el caso y listo. De verdad que eso da rabia, indignación. O sea, uno se supone que va a la policía porque te van a ayudar. Nada. En julio del 2019 lo arrestan de nuevo por agresión. Y 3 meses después, el 7 de octubre del 2019, Wade Wilson mató a 2 mujeres. Quiero que visualicen cómo empezó todo, porque los detalles de esa noche son importantes para entender lo que pasó. Era domingo 6 de octubre del 2019. Wade sale con su novia de aquel momento, Mila Montanez, a un bar de música en vivo en Fort Myers, llamado Buddha Live. Un bar normal de una noche de domingo. Música en vivo, gente tomando algo, amigos pasando una noche agradable conversando, o sea, una noche normal. La relación entre Wade y Mila era una relación súper volátil, de esas que todo el mundo ha visto o ha tenido cerca, donde la tensión es constante y cualquier cosa puede encender la chispa. Y esa noche no fue diferente. Estos 2 chicos pelearon. Mientras Wade está en el bar, ya peleando con su novia, conoce a Jason Shepard. Un tipo, una conversación, nada fuera de lo ordinario hasta ahí. Y juntos, Jason y Wade terminaron cruzándose con 2 mujeres, Christine Melton, de 35 años, y su mejor amiga, Stephanie Sailors. Stephanie declaró en el juicio que Wilson se les cruzó físicamente mientras ellas iban al bar de arriba, hacia el final de la noche. Literalmente saltó al frente de ellas para presentarse. Y lo describió como amigable y encantador, porque el tipo, como han visto en las fotos que ya les puse, era simpático, era atractivo. No tenía tatuajes en la cara en esa época. En las fotos del arresto del 2019, su cara estaba limpia. Era un hombre atractivo, carismático y que sabía cómo presentarse. Algo importante, él se presentó esa noche a estas 2 chicas como Junior,
no como Wade, como Junior. Ya con ese detalle pequeño hay algo que no cuadra. Pero Christine y Stephanie no tenían cómo saber esto. Era un domingo por la noche, había música en vivo, había un tipo simpático que quería hablar con ellas. Normal. Cuando el bar cerró, el grupo de 4, Wade, Jason, Christine y Stephanie, se fueron a la casa de Jason. Y ahí Wade y Christine tuvieron intimidad. Y Stephanie declaró en el juicio que fue un encuentro consensual. Los dos estaban de acuerdo. Después, en las primeras horas de la madrugada de ese lunes 7 de octubre, Wade, Christine y Stephanie se fueron a la casa de Christine. Llegaron a la casa de Christine, estuvieron ahí un rato, pero Stephanie se fue pronto porque tenía que llevar a su hijo a la escuela por la mañana e ir a trabajar. Antes de irse, Stephanie miró a Christine y vio que todo estaba bien. Christine estaba tranquila. Stephanie en el juicio dijo llorando, Christine nunca habría dejado irme si hubiera tenido miedo. Stephanie Saylor se fue esa mañana y nunca volvió a ver viva a su mejor amiga. Lo que pasó después de que Stephanie se fue, lo sabemos por la confesión que Wade le hizo a su padre biológico más tarde ese mismo día. Y ahora les voy a contar lo que pasó. En algún momento de esa madrugada, después de que Christine se quedó dormida, Wade Wilson la estranguló en su cama. La médico forense asociada, la doctora Noelia Alemán Hernández, determinó en el juicio que Christine murió por asfixia. Wade, después de que mató a Christine, envolvió el cuerpo en alfombras, en ropa de cama y la dejó ahí en la casa. Después se robó el carro de Christine y ese carro lo usó una hora después para cometer el segundo asesinato. Esa misma mañana fue al trabajo de Mila, su novia, y la agredió violentamente ahí, en su lugar de trabajo. La golpeó y la estranguló. Este hombre acababa de matar a alguien horas antes y fue a atacar a su novia en público, a plena mañana. El tipo estaba loco. Eso en el juicio fue uno de los 6 cargos en su contra. Agresión contra Melissa Montanes. Pero él todavía no había terminado. A una hora de la mañana del 7 de octubre, Diane Reese, de 43 años, estaba caminando hacia su trabajo. Ella era bartender y madre de 2 hijos. Iba caminando sola por una calle de Fort Myers. Wade Wilson la vio desde el carro que le había robado a Christine Melton, y se detuvo y le preguntó cómo llegar a una escuela cercana. Diane le ayudó y de alguna manera, que no se sabe por qué, Wade la convenció de subirse al carro. Lo que pasó en el carro fue reconstruido a partir de la confesión de Wade a su padre y del testimonio de su padre en el juicio. Wade la estranguló mientras estaba manejando y cuando fue a deshacerse del cuerpo, descubrió que Diane todavía respiraba. Y entonces este demente le pasó con el carro por encima. Según el testimonio del padre de Wade en el juicio, la atropelló entre 10 y 20 veces, hasta que en sus propias palabras, y lo digo textualmente porque necesitan escucharlo, la dejó en un estado que describió como, se los voy a decir en inglés, she looked like spaghetti. Se veía como si era espagueti cocido, pues, así. Eso dijo, eso se lo dijo al papá. Y su papá lo repitió bajo juramento en el estrado. Luego abandonó el cuerpo de Diane Reese en un campo cercano. Diane fue reportada como desaparecida ese mismo día. 2 mujeres el mismo día, sin razón aparente más de lo que le dijo a su papá. I just wanted to do it. Yo solo lo quería hacer. Ahora hablemos de cómo lo atraparon, porque esto es una parte de la historia que me parece increíblemente importante y que no se menciona lo suficiente. Después de los crímenes, Wade Wilson llamó a su papá biológico, Steven Testaseca, y le confesó todo, en detalle. Le dijo que había matado a 2 mujeres, le describió lo que les hizo, le dijo que había atropellado a Diane Reese porque seguía respirando. Testaseca, según sus propias declaraciones, al principio no lo creyó del todo. Él conocía a su hijo y sabía que era un buen narrador. Pensó que quizás Wade estaba exagerando, que estaba drogado, que inventaba, pero siguió escuchándolo. Y mientras escuchaba, puso el teléfono en altavoz para que la madre biológica de Wade también lo escuchara. Y en algún momento, la duda que tenía se convirtió en certeza. Entonces Testaseca hizo algo que no tiene nombre fácil. Algo que como padre o como cualquier persona que quiera a alguien es devastadoramente difícil.
Le dijo a Wade que le iba a mandar un Uber para que llegara hasta él. Por cierto, esta llamada que Wade le hizo a su papá, la hizo desde una casa donde él entró sin permiso. Gracias a Dios que la gente que vivía ahí estaban de viaje o no estaban esa noche en la casa, porque imagínense lo que hubiese pasado. Pero bueno, el papá le dice, te voy a mandar un Uber para que te recoja, así que necesito tu dirección. Pero el papá, en vez de llamarle al Uber, llamó a la policía y le dio la ubicación de su hijo. Un padre tendiendo una trampa a su propio hijo para que lo arrestaran por 2 asesinatos. Qué duro, pero me parece muy bien del padre que haya hecho esto. Wade Wilson fue detenido el 8 de octubre del 2019, inicialmente no por cargos de asesinato. Los cargos formales de homicidio llegaron después cuando el laboratorio forense y la oficina médica terminaron su trabajo. En el momento del arresto, ese 9 de octubre, los cargos eran robo, daños a propiedad y la agresión contra Emilia, su novia. Cuando los detectives lo interrogaron sobre los asesinatos, Wade dijo que estaría dispuesto a volver a hacerlo, sin arrepentimiento. Sin fingir remordimiento, dijo, yo lo volvería a hacer. Un gran jurado del condado de Lee lo acusó formalmente en noviembre del 2019 y entonces empezó la larga espera hasta el juicio. Entre su arresto en octubre del 2019 y su juicio en junio del 2024 pasaron casi 5 años y en este tiempo Wade no estuvo exactamente quieto. Lo más visible fue su transformación física. Empezó a tatuarse la cara. La primera vez que lo vimos en las imágenes de su primer arresto, su cara estaba limpia. Para cuando llegó al juicio en el 2024, él visualmente era otra persona. Tenía tatuajes por toda la cara, por el cuello, una esvástica debajo del ojo derecho, otra más grande en un lado de la cabeza, costuras alrededor de la boca al estilo del Joker, la palabra Glory en el cuello. Era como un mapa de tintas que tenía ya en su cuerpo y que los expertos lo vincularon con grupos de supremacía blanca. De hecho, y esto salió en los registros del caso, los documentos judiciales relacionados con sus cargos de droga lo conectan con una pandilla carcelaria de supremacía blanca llamada Unforgiven. No era solo estética que quería ponerse esos tatuajes porque le gustaban. Hay una afiliación real detrás de esos tatuajes. Los abogados de Wade, conscientes del impacto visual que eso tendría en el jurado, solicitaron al juez que se les permitiera cubrirle los tatuajes con maquillaje durante la selección del jurado y del juicio. El juez lo autorizó. También se le permitió usar ropa de calle en lugar del uniforme de la prisión. Querían que el jurado lo viera como una persona, no como una imagen. Y en el 2020, mientras esperaba el juicio, Wade organizó un intento de fuga. Él y su compañero de celda intentaron arrancar los barrotes de su celda. También intentó conseguir un auto para escapar. Fue Wade quien planificó y lideró todo el esquema. El intento falló y lo arrestaron de nuevo. En el 2023 lo vinculan con una red de tráfico de drogas dentro de la cárcel. Hubo una sobredosis, la suya propia, que desencadenó una investigación. 4 personas más fueron también acusadas. El incidente reveló toda una operación para meter drogas ilegales al interior del centro de detención del condado de Lee. Este hombre, con 2 acusaciones de asesinato en primer grado pendiente, seguía acumulando cargos, como si ya no hubiera nada que perder. El juicio comenzó el 3 de junio del 2024 en el Tribunal del Condado de Lee en Fort Myers y desde el primer día generó atención nacional. ¿Por qué? En parte por el nombre, Deadpool, y en parte por los tatuajes, pero también por algo que se volvió viral, la actitud de Wade en el juicio. Fotos y videos de él en la sala del tribunal circularon por internet. La gente lo describía como arrogante y sin alma. Había algo en su expresión, una especie de sonrisa como contenida, una mirada que no mostraba nada, mostraba como si él estaba vacío por dentro. Los abogados de Wade intentaron varias estrategias. La principal, que Wilson tenía una mente enferma. Argumentaron el historial de las lesiones cerebrales, las 4 conmociones de su infancia y adolescencia. Un neurólogo testificó que los escaneos cerebrales de Wilson mostraban trauma y deterioro que podrían explicar comportamientos impulsivos. Ellos también argumentaron la enfermedad de la adicción a las drogas, que el abuso de sustancia había deteriorado su juicio al punto de que no podía controlar sus acciones. La fiscal, Sarah Miller, fue directa en su respuesta.
y dijo: no es creíble que la enfermedad mental haya causado que el acusado asesine a Christine Melton y a Diane Reese. Él estaba bajo la influencia del poder, la lujuria, del control y del odio. Y luego dijo algo que resonó con el jurado. Ella dijo: mucha gente sufre de adicciones a la droga, pero no salen a cometer asesinatos. También señalaron algo fundamental. Wade tenía la capacidad de recordar los eventos con detalle cuando quería. Su confesión a su padre fue súper detallada, coherente, sin confusión. Y eso no es el comportamiento de alguien que no sabe lo que hizo. Stephanie Saylors, la mejor amiga de Christine, fue uno de los momentos más emotivos del juicio. Ella se sentó en el estrado llorando, secándose las lágrimas y describiendo la última noche que pasó con Christine. Ellas eran amigas desde el colegio, habían vivido juntas en Colorado, se habían mudado juntas a Florida y trabajaban como meseras en el mismo restaurante. La última vez que Stephanie la vio, mientras salía por la puerta esa madrugada del 7 de octubre, todo estaba bien. Como lo dije anteriormente, durante el juicio, ella dijo textualmente: Christine nunca habría dejado que me fuera si hubiera tenido miedo. Ahí se ve la conexión que estas dos amigas tenían. Steven Testaseca, el papá de Wade, se sentó en el estrado y le contó al jurado los detalles de las llamadas telefónicas con su hijo. Cómo inicialmente él no lo creyó, cómo puso su teléfono en altavoz para que lo escuchara su esposa, cómo terminó llamando a la policía y cómo Wade le describió los crímenes, incluyendo que no tenía ninguna explicación para lo que había hecho, que solo quería hacerlo. El jurado también escuchó al hijo y al novio de Diane Reese. El padre de Diane, Felix Reese, estuvo presente en la sentencia y cuando pudo hablar dijo: esto no es el final. El final es cuando el acusado tome su último aliento y yo estaré ahí en la ejecución. Eso es una promesa. Eso es el dolor de un padre hablando. Eso es lo que Wade le hizo a esta familia. El 12 de junio del 2024, el jurado declaró a Wade Wilson culpable de los 6 cargos, incluyendo los 2 cargos de asesinato en primer grado. El 25 de junio, en la fase de penalización, el jurado votó 9-3 a favor de la pena de muerte para el asesinato de Christine Melton y 10-2 para el asesinato de Diane Reese. La ley de Florida requería un mínimo de 8 votos para recomendar la pena capital. Aquí hay un detalle legal importante que vale la pena mencionar. Esta fue una de las primeras condenas a muerte bajo la nueva ley del estado de la Florida que modificó el requisito de unanimidad del jurado. Antes, los 12 jurados debían estar de acuerdo para recomendar la muerte. La nueva ley bajó ese umbral a 8. La defensa de Wilson argumentó que eso era inconstitucional y ese argumento es parte de su apelación actual. El 27 de agosto del 2024, el juez impuso oficialmente las 2 condenas a muerte. Sus palabras en la sala fueron: los asesinatos fueron horribles, atroces y crueles. Y también dijo que los factores agravantes superaban ampliamente los atenuantes. Para el asesinato de Diane Reese, añadió que fue frío, calculado y premeditado. Wade no mostró ninguna emoción cuando el juez dictó la sentencia. Y ahora llegamos a la parte que a mí me resulta más difícil de procesar y que sin embargo no podemos ignorar porque forma parte de la historia real. Wade Wilson tiene seguidores, gente que le escribe cartas, gente que pide clemencia ante la sentencia, gente que se identifica con él, que lo encuentra atractivo, que romantiza su caso. Y esto no es nuevo, esto ya ha pasado antes, pasó con Ted Bundy, que también fue un asesino muy famoso aquí en Estados Unidos, con el Night Stalker. Hay algo en la combinación de notoriedad, peligro y un cierto tipo de imagen que genera, fascinación en algunas personas. En el caso de Wade, la conexión con el nombre Deadpool añade una capa pop que hace que el caso sea como más accesible y de una manera súper perturbadora. Y para ser completamente honesta con ustedes, el propio Wade contribuyó a eso activamente. Los tatuajes, la actitud en el tribunal, la negativa a mostrar arrepentimiento. Todo esto construye una imagen. Esa imagen atrae a cierto tipo de público. Pero aquí está lo que ese público muchas veces ignora. Wade también tiene una esvástica tatuada en la cara. Está conectado documentalmente a una pandilla de supremacía blanca llamada Unforgiven. Esto no es una rebeldía pop culture, eso es otra cosa totalmente distinta. Por otro lado, el propio Wade ha insistido que él es inocente.
ha dicho que fue enmarcado, que las verdaderas responsables son las mujeres que mató, que esto es parte de una supuesta red de tráfico subterráneo. Esto me da risa, que solo le confesó a su padre para proteger a su familia de daño. O sea, pero hay una confesión grabada, con detalles que solo alguien que estuvo ahí puede conocer. Y un jurado de 12 personas lo escuchó todo y votó culpable de todos los cargos. Y gracias a Dios, porque imagínense lo que hubiese seguido haciendo ese tipo. Él necesitaba estar tras las rejas. Sus abogados presentaron apelaciones ante la Corte Suprema de Florida en agosto del 2024. A partir de marzo del 2026, hace poquito, el equipo legal de Wilson llevó el caso un paso más allá y presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Un recurso que, si prospera, podría redefinir la legislación sobre la pena de muerte no solo para Wilson, sino para todo el estado de la Florida. Eso significa que este caso no ha terminado. Legalmente puede estar en apelaciones durante años o décadas. La ejecución de este tipo no es inminente. En enero del 2026, Paramount Plus estrenó un documental de 3 partes sobre el caso titulado Handsome Devil, y Netflix lo incluyó en la segunda temporada de Worst Ex Ever, en uno de los episodios que salió el 6 de mayo del 2026. Vayan a Netflix a verlo porque está buenísimo. Wade Wilson está actualmente encarcelado en la institución correccional Union en Rayford, Florida. Es un centro que alberga a los presos masculinos en espera de ejecución en el estado de la Florida. Vive bajo condiciones de máxima seguridad y la mayor parte del tiempo está en su celda, con movimiento y contacto con el exterior muy restringido. Gracias a Dios. Quiero terminar donde siempre debemos terminar en estos casos, con las víctimas. Christine Melton tenía 35 años, era mesera, amaba a su gato, era amiga de Stephanie desde el colegio, de esas amistades que duran décadas y que sobreviven 1000 cosas. Era una mujer que un domingo por la noche quiso salir a escuchar música con su mejor amiga. Eso es todo lo que ella estaba haciendo esa noche. Diane Reese tenía 43 años, era bartender y madre de 2 hijos. Iba caminando a su trabajo una mañana de octubre. Alguien en un carro le pregunta cómo llegar a la escuela. Ella le creyó, porque la mayoría de la gente que pregunta cómo llegar a un lado realmente está perdida. Y eso era todo lo que ella estaba haciendo esa mañana, yendo a su trabajo. Ninguna de las dos hizo nada mal. Ninguna de las dos tuvo ninguna oportunidad de defenderse tampoco. Simplemente el sistema falló en múltiples ocasiones. Este chico tenía un historial criminal increíble. Todo esto se pudo evitar a tiempo. Hubo señales, demasiadas señales. Y lo que yo me pregunto, y tal vez muchos de ustedes también se preguntarán, es cuántas veces más tiene que pasar algo así antes de que el sistema aprenda a tomarse en serio las señales de alerta, a hacer las pruebas, a seguir los casos hasta el final. ¿Cuántas veces? Christine y Diane merecían algo mucho mejor que eso. Y hasta aquí llegamos con este caso. Gracias por acompañarme. Y si llegaron hasta aquí, ya saben lo que significa para el canal. Déjenme un like, compartan si creen que alguien más debería conocer este caso y cuéntenme en los comentarios qué opinan de la nueva ley de Florida sobre la pena de muerte sin unanimidad del jurado. ¿Es justa? ¿Es un peligro? Me interesa leer sus opiniones. Así que gracias por acompañarme hoy y como siempre les digo, cuídense allá afuera porque estas historias son reales. Nos vemos en el próximo episodio.